la televisión pública tiene más SER que la privada? Bueno, aquí sí podemos dar una conferencia sobre esto. Sí, quienes se dedican a estudiar cómo evolucionan las audiencias, y yo lo hago todos los días porque es mi obligación, tanto los días que se nos da bien como los días que se nos da mal, y no hay tantos secretos en esto. Hay algunos secretos, pero no tantos secretos. Televisión Española tiene muy buena audiencia en su informativo, muy especialmente en el mediodía, también en la noche, pero muy especialmente en el mediodía, por varios motivos. Primero, porque es un informativo muy bien hecho. Y a partir de ahí podemos entrar en otro tipo de detalles. Por ejemplo, ¿qué tipo de público ve los informativos de cada una de las cadenas? Aunque sea el público que está a las 3 de la tarde, el público que ve las noticias de Antena 3 es un público mucho más joven que el de las otras cadenas. Eso es bueno y malo al mismo tiempo desde el punto de vista numérico. Desde el punto de vista numérico es bueno porque es un público más urbano que rural, y eso para una televisión comercial es muy importante. No lo es para una televisión pública, pero para nosotros sí lo es. Pero a cambio perdemos a un público más rural y a un público de más edad. La mayoría de las personas que tienen más de 65 años y que están viendo la televisión a partir de las 3 de la tarde, la mayoría están viendo televisión española. Esos son datos que se ven todos los días por la mañana cuando tienen las audiencias. La mayoría de la gente que tiene menos de 35 años y que está viendo la televisión a las 3 de la tarde ve sobre todo Antena 3. Y en el medio de ese grupo, básicamente, está el público de Telecinco, del informativo de Telecinco. Esto, ya digo, son números muy gruesos, pero visto en términos muy generales, esto es así. ¿Qué pasa? Que la mayor cantidad de personas que puede ver la televisión a las 3 de la tarde son sobre todo personas de más edad. Entonces, normalmente la gente que tiene 40 años, o 35, o 45 años, salvo que esté en el paro, está trabajando a esas horas. Entonces, o está recogiendo a los niños en el colegio, y tiene más actividades. De manera que esto explica mucho de lo que ocurre. Dicho todo esto, vuelvo a lo que dije al principio. Además, hacen un muy buen informativo, con lo cual también tiran de eso. Nosotros intentamos hacerlo también muy bueno, y creo que en determinados momentos lo hacemos relativamente bien, pero esa batalla es difícil de batir de momento. Todo evolucionará, porque todo ha evolucionado, y audiencias que eran muy altas hace 10 años han dejado de serlo, de manera que todo esto va en evolución. Y a lo largo de su trayectoria ha pasado por muchas cadenas televisivas y por muchas emisoras también. Queríamos saber si es importante tener una ideología política definida para pertenecer a un grupo u otro. Bueno, no lo sé, en algunos casos quizás sí. Yo tengo la experiencia de haber pasado por varios sitios distintos sin haber tenido que cambiar mi forma de hacer la información. Yo siempre he hecho la información de la misma manera. Seguramente porque nunca he pretendido hacer ideología cuando hago periodismo, sino todo lo contrario. Solo he querido hacer periodismo, solo he querido contar las cosas. No desde un punto de vista, sino contar las cosas de la manera, voy a decir objetiva. A mí la palabra objetiva no me gusta más la palabra honradez. Con honradez profesional, con honestidad profesional, de manera que me puedo equivocar, lo puedo hacer mejor, lo puedo hacer peor, pero nunca he creído, contrariamente a lo que otros sí creen, que el trabajo de los periodistas influye mucho en la gente, desde el punto de vista de dirigir su ideología política. Para empezar, a mí nunca me ha interesado dirigir la ideología política de los demás, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Yo solo quiero contarle las cosas que pasan y ponérselo en una perspectiva de análisis que la gente lo pueda entender mejor, y a partir de ahí cada uno puede pensar lo que quiera. Y yo he tenido la experiencia de trabajar en varios sitios con ese mismo criterio. Pues muchas gracias. La verdad que muy bien. ¿Cómo valora Vicente Vallés como periodista? Me parece un grandísimo profesional y ahora mismo creo que es uno de los mejores periodistas que hay en España. Desde luego en televisión no tiene rival. ¿Cómo es trabajar con él? Pues es muy enriquecedor, como digo, es una persona muy profesional, alguien que tiene muy claro lo que quiere hacer. Eso es muy importante cuando trabajas con alguien, que tu jefe, que el que está coordinando las noticias, tenga claro qué es lo que quiere hacer. Su mayor valor es que sabe lo que quiere, y luego una segunda cosa que es fundamental para un periodista cuando trabaja en equipo, que respeten tu trabajo. Yo creo que Vicente tiene esas dos cosas. Sabe perfectamente qué programa quiere hacer, qué noticias quiere dar, y también respeta el criterio de las personas que trabajan con él. ¿Qué es lo que has aprendido trabajando con él y lo que más ha marcado Vicente en tu carrera? Bueno, he aprendido a ser rigurosa,
y he aprendido también digamos, a poder contar las cosas como tú las ves. Como digo, Vicente ha sido un jefe muy